Cordial saludo. Mi nombre es Laura Daniela Bejarano Escarpeta. Pertenezco al grupo número 1 de propiedades y contaminación del suelo. En el día de hoy presentaré la estrategia de aprendizaje basado en la solución de problemas. Actividad número 6. Recopilar el estudio del caso en una presentación. El planteamiento del problema es la contaminación del suelo por metales pesados. El suelo es un componente ambiental que por su origen, formación y evolución no puede ser aislado del entorno que lo circunda, representando en la mayoría de los ecosistemas terrestres el medio físico-químico en el que se desarrolla la vida. Es frágil, de difícil y larga recuperación y de extensión muy limitada. Por ello, el uso inadecuado del mismo puede contribuir a la degradación de este recurso natural no renovable a corto plazo. De lo anterior, se desprende que el concepto tradicional de degradación de suelos como pérdida o reducción del potencial productivo resulta en la actualidad insuficiente, pues existen otras formas de degradación que, si bien no están orientadas hacia la producción, disminuyen la calidad medioambiental y por lo tanto la sostenibilidad de los sistemas. Una alternativa consiste en considerar como degradación cualquier cambio en las propiedades del suelo que ocasione una reducción en las funciones que él mismo puede desempeñar. Se pueden distinguir diferentes fuentes de contaminación en los suelos por materiales pesados dependiendo de su origen. En ocasiones la propia naturaleza del material originario y su alteración son los responsables de la contaminación. En este caso se denomina contaminación endógena. Otras veces los aportes contaminantes son externos, frecuentemente como resultado de la actividad antropogénica, denominándose contaminación exógena. La contaminación de origen natural es significativamente menos importante que la de origen antropogénico. Las principales fuentes de contaminación exógena proceden de los aportes indirectos a través del aire, que con el tiempo se depositan por vía seca o húmeda sobre el suelo, siendo la minería y la producción de energía las actividades industriales que contribuyen en mayor medida a este tipo de contaminación, junto con las incineraciones de plásticos, los residuos orgánicos y los combustibles fósiles. El suelo se ha convertido en un medio receptor de multitud de sustancias potencialmente contaminantes. Su condición de interfase entre biosfera, la hidrosfera y la atmósfera lo convierte en una estación de tránsito de los contaminantes, en las que pueden permanecer retenidos grandes periodos de tiempo o ser tan móviles que incorporen a los demás medios, y de ahí a las redes tróficas con los consecuentes problemas que ello acarrea. Hipótesis del problema. Para la hipótesis del caso de contaminación por metales pesados en el suelo, se investiga acerca de las posibles causas y razonamiento de la pregunta de ¿cuál es la principal fuente de contaminación de metales pesados en el suelo? En el suelo se encuentran metales pesados que son micronutrientes esenciales que también pueden ser tóxicos si superan ciertos umbrales de concentración. Algunos de estos metales son el arsénico, el cobre, el hierro, el zinc, el manganeso, entre otros, compuestos en unos pocos kilogramos diarios. La principal fuente de contaminación de metales pesados para el suelo es la extracción minera, donde en ningún proceso se logra recuperar el 100% de desechos. Estos dependerán de la composición del mineral, el tipo de explotación, el proceso de beneficio y la escala de operaciones y características del entorno. La actividad minera más común es la generada por el beneficio de oro y plata, proceso que utiliza cantidades mercurio para su amalgamación y cianuración en estos procesos. El proceso de recuperación de estos compuestos es bajo. La contaminación por metales pesados es uno de los problemas ambientales más preocupantes frente a la contaminación del suelo. Esto se traduce en una pérdida de calidad, inhibición de la actividad enzimática, disminución de cosechas, variación de la disponibilidad de los elementos, entre otros. Una de las propuestas de solución para el problema de contaminación del suelo por metales pesados es la biorecuperación. Esta consiste en una alternativa biológica que usa microorganismos vivos y sus metabolismos para acumular, transformar o degradar contaminantes. Estas tecnologías tradicionales para la recuperación de suelo contaminados por metales pesados utilizan métodos de ingeniería y tratamientos químicos.
La biorecuperación incluye a los elementos esenciales, los cuales, bajo ciertas concentraciones, empiezan a ser tóxicos para los organismos vivos y aquellos elementos que son considerados tóxicos en unas concentraciones mínimas. Las plantas que se utilizan como sistemas directos o indirectos de descontaminación. En el caso directo, las plantas participan en la modificación del contaminante a través de la absorción, secuestración o acumulación. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que la contaminación provoca por lo general una perturbación del suelo, la cual se traduce en una pérdida de calidad y amplitud para el uso, lo cual se hace utilizable a no ser de que se someta a un tratamiento previo. El suelo puede contener una gran variedad de elementos químicos, por lo que puede resultar difícil establecer a partir de qué momento un elemento deja de ser beneficioso o no tóxico para el suelo y pasa a tener la cualificación del contaminante. Asimismo, también resulta difícil precisar cuánto deja de estar contaminado un suelo que está siendo objeto de un proceso de recuperación. En la naturaleza prácticamente no existen suelos que se encuentren totalmente libres de los aportes antropogénicos, dado que incluso los suelos forestales alejados de la actividad industrial reciben elementos y compuestos transportados por la circulación atmosférica a largas distancias, aunque sea en cantidades ínfimas. Gracias por su atención.